Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días. Les invitamos a todos ustedes también que siempre se acerquen, ¿verdad? O nos llamen a estos teléfonos 0981 50 50 36. Es la Fundación Ñande Yara Ñe'e que queremos llegar a todos los medios y no simplemente a los medios, después también hacer cosas bien concretas, porque la palabra de Dios, Pepocono Ñanderejea lleva, después nosotros nos lanzamos también a hacer otras cosas más, ¿verdad? Escuelas, colegios, atender a los chicos de la calle, a los indígenas, a los ancianos, en fin, todo lo que significa verdaderamente ser enviados, misioneros, apóstoles, ¿verdad?, del Señor. Y eso es la palabra de Dios, lo que crea en nosotros. Y esto significa ser apóstol, ¿verdad?, ser enviado después de haber estado con Jesús, nos sentimos animados, fortalecidos para hacer el bien. Si nosotros solamente estudiamos, como dice el Papa, la Biblia no es simplemente una colección de libros, 73 libros, para que nosotros, dice, podamos estudiarla y conocerla simplemente. No, la palabra de Dios no es para repetir y saber de memoria simplemente, sino que desde allí nosotros podamos después hacer la diaconía, el servicio. Esa es la vida cristiana. Ñande Manduana Beñande Yara, última cena, se quita el manto, se pone la toalla, dice el esclavo, y se pone a lavar los pies a sus hermanos, ¿verdad?, a sus apóstoles. Y después le dice, bueno, esto hagan ustedes en memoria mía, Pepe Yapuana y Upea. Ñande era cristianos, seguidores, discípulos, apóstoles de Jesús, de Cristo, del ungido, del Mesías. Y después se acuerdan también, a Niquena y Coñandere es la Oikobaecue Pedro, ¿verdad? Porque Pedro le dijo, Señor, tú lavarme a mí los pies, jamás, le dice Pedro, ¿verdad? Pero Jesús le responde muy bien y le dice, Pedro, está bien, pero ¿sabes qué? No tienes nada que ver conmigo entonces. Desde ahora vos no tenés más nada que ver conmigo. Si vos no haces esto, vos no tenés nada que ver conmigo. Y Pedro dice, no, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser seguidor, quiero ser apóstol. Entonces Ñande Yara anda de vela, se puente la reyojeita, se acá, se po, todo el cuerpo me vas a lavar, Señor, porque yo quiero ser verdaderamente cristiano. Qué interesante, qué enseñanza fenomenal esta, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, bueno, Pedro, si vos entendiste aquí lo más importante que es el servicio, no hace falta, porque ustedes dicen ya están limpios, quiere decir, ustedes ya entendieron lo que yo le estoy pidiendo. Aunque no todos, sí. Aunque no todos, ¿por qué dice no todos? Y porque algunos nos consideramos cristianos, pero no hemos comprendido que había sido ser cristiano es comenzar a servir, comenzar a sufrir. No es buscar tu comodidad, tu confort. Yo soy un buen cristiano, me voy simplemente a misa, cumplo con Dios. Pero, ¿ok? 0 kilómetros en cuanto al servicio, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es muy fuerte y esto es muy importante que lo entendamos. Bueno, vamos a seguir un poco con nuestra reflexión. Estamos en el capítulo 27. 26 y 27 son un poco capítulos que nos van describiendo sobre cómo tiene que ser la morada como tal. Pero aquí, ¿qué es lo que queremos resaltar? O la teología, por lo menos, del autor sagrado, porque todo lo que está en la Biblia es importante. No podemos pasarlo así nomás. Tendrá algún mensaje teológico profundo, ¿verdad? Y nosotros decíamos que aquí se quiere acentuar bien la perpetuidad de algo importante, que es la ritualidad. Nosotros algunas veces queremos correr un poquitito de lo que es ritual, pero sin embargo también nosotros como personas somos personas rituales.
¿Qué quiere decir lo ritual? Lo ritual quiere decir ciertas repeticiones que nosotros realizamos en nuestra vida. Lo ritual significa que nosotros también vivimos de ciertos elementos que sí o sí necesitamos repetir para poder aprender. A ver, yo por ejemplo, si aprendo, o sea, si quiero practicar soldadura, ya es bien. Entonces, y bueno, tendré que comenzar 1, 2, 3 y 4 veces. Y por una vez a ocuepata ese aparato, bebé, diga, tú vaya a soldar, ocuepa, no sé, lo que sea. O si quiero aprender algún instrumento, tengo que ser ritual. A morir bebe la nota, la y bueno, y na practicar 1 y 2 veces y 3 veces, y días y meses. A ver, aprender 2 jajaes, y na ver sol, jajaes. Pero si vos no sos ritual, no vas a aprender. Asimismo también hay ciertas cosas en nuestra vida que son rituales. Yo me voy y me cepillo los dientes. Y bueno, ese es un rito de todos los días. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, hay rituales, pero que nos ayudan verdaderamente también, si es aprendizaje, para poder aprender. Hay otros elementos que son necesarios, porque necesitamos de ese rito, el rito. Bueno, así también, en ese rito, quiera o no quiera, que es muy importante, por ejemplo, en tu familia, saludarle a tu papá, saludarle a tu mamá, pedirle la bendición a tu papá, pedirle la bendición. Ese es un rito, pero que es importante. No te quedes en el rito por el rito. No te quedes. ¿Qué es eso? Y poner las 2 manos así, hereta. ¿Y qué significa? No, vos no te quedás en ese. Vos mirás mucho más allá. Detrás de este gesto y de este signo, de este rito, va el allá página. Hayerure peñan de yarata basa. Que Dios me hace llegar su bendición a través de mis padres. ¡Qué lindo! Es un rito maravilloso, pero es un rito que tendríamos que hacerlo todos los días, ¿verdad? O el rito del tu saludo, cuando vos te vas y te encontrás con tu amigo, con tu compañero. No es que vos te vas a entrar en boya y quien te dan de mañana y se no. Y vos no decís nada, pero vos estás haciendo un rito. Ahora, cuando vos decís, no, ese es un rito, ir a la misa, ese es un rito que se repite siempre. No, si vos le entendés ese ritual, vos le das el sentido. Es un rito muy importante. Vos no te quejas cuando vos le pasás la mano a tu amigo todos los días. ¿Y por qué le pasás todos los días? Cuando te volvés a ver. No, no está el hecho simplemente de pasarle la mano, sino que el significado que hay por detrás. Entonces viste que el rito nos ayuda también aquí, justamente por eso dice que se acentúa el aspecto ritual. Y después nos decía también el Señor al final, mirá lo que nos decía en el capítulo 27, versículo final, ¿verdad? Del 27, el 21. Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Aquí está al final, es un decreto perpetuo para todas las generaciones de israelitas. Todas las generaciones de israelitas. Perpetuo. Es decir, los ritos son perpetuos. Los ritos se repiten siempre, pero el valor es siempre fenomenal, ¿verdad? Nos indica algo, nos indica la profundidad de ese encuentro con el Señor. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poco más en este capítulo tan lindo en Ñan de Yarañé. Volvemos enseguida. La Fundación Ñan de Yarañé te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñan de Yarañé
para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y estamos continuando con Ñandeyara Ñe'e, nuestra reflexión sobre este capítulo muy interesante. Vamos a leer un poco el capítulo 27, como siempre, del versículo 9 hasta el 15, veamos, que nos habla del atrio de la morada. Hemos explicado algunos elementos y veamos lo que nos decía aquí. También dice, harás el atrio de la morada, por el lado sur, en dirección al Negev, hacia el sur, o ¿verdad? El atrio tendrá unas cortinas de lino fino, reforzado, dispuestas a lo largo de 50 metros. Sus 20 columnas se apoyarán sobre 20 bases de bronce y estarán provistas de ganchos y varillas de plata. A lo largo del lado norte, las cortinas tendrán también una longitud de 50 metros y estarán sostenidas por 20 columnas apoyadas sobre 20 bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata. A lo ancho del atrio, por el lado oeste, habrá 25 metros de cortinas, con 10 columnas y sus respectivas bases. Y sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7 metros y medio de longitud. Y allí habrá 3 columnas y 3 bases. Las del otro lado tendrán las mismas medidas, también con 3 columnas y sus respectivas bases. Se dan cuenta, aquí te está hablando del atrio de la morada. Si nosotros volvemos a mirar, estamos en el monte Sinaí. Dios le está dando las instrucciones aquí a Moisés, cómo tiene que ser el atrio. Pero ¿de qué le está hablando en realidad? Le está hablando del templo que después vamos a tener en Jerusalén. Se está hablando del templo. 25 metros de atrio, pega las atrio, entre 25 metros. Yo me voy a bajar del monte, estamos en el desierto, estamos huyendo nosotros ¿de dónde? De la esclavitud. Nosotros estamos saliendo de Egipto, ¿verdad? Y estamos corriendo. Bueno, ya pasamos el Mar Rojo, Yomanombama, Faraón, Umía, Yapitapama, Tapere, Coangañandeñón, te imaginas, gracias a Dios. Y ahora Dios le está dando estas instrucciones a Moisés, qué tiene que hacer y cómo tiene que ser la morada, porque yo ahora quiero habitar con ustedes. Ya no quiero simplemente hablar contigo, Moisés, quiero hablar con el pueblo mismo. Y me quiero encontrar con ellos, me quiero encontrar.
y quiero que el templo sea maravilloso y fundamental para que todo el pueblo venga aquí. Esta entonces es una teología fenomenal, maravillosa, en este proceso de un Dios que se va revelando poco a poco, ¿verdad? Es el aspecto comunitario, es el aspecto de la eclesia, de la iglesia como tal. A través de otro. Y quiero que esté todo el pueblo aquí. Y mira un poco, aquí te habla solamente del atrio, 25 metros, y tiene que tener todo cortina. 50 metros de hierro, 50 metros de largo. Qué bárbaro, el atrio tendrá unas cortinas de lino fino, reforzado. Es decir, que este lugar tiene que ser fenomenal. Dispuestas a lo largo de 50 metros. A lo largo de 50 metros. ¿Se dan cuenta que te está hablando del templo de Jerusalén cuando te está hablando aquí? Y como decíamos anteriormente, el atrio pues, es ese lugar antes de llegar a lo esencial y fundamental donde está la persona importante. Cuando atrio era mojina, 50 metros hoy, 50 metros. Entonces te da lo luminoso, lo lindo. Esto me hace recordar, ¿verdad? Cuando uno entra en el palacio ahí, ¿verdad? En el Vaticano, hay muchísimas de estas cosas, así que uno va caminando. Ahí te acompaña, al lado se va, no sé, un guardia o lo que sea, ¿verdad? Antes de llegar junto al Papa o antes de llegar junto a un cardenal. Y eso te da esa sensación, ¿verdad? Qué interesante que son estas cosas, ¿verdad? Pero simplemente para darnos a entender algo más importante, ¿verdad? Que es justamente la grandeza de Dios, porque ahora estamos hablando del templo. A lo ancho del atrio, por el lado oeste, habrá 25 metros de cortina, con 10 columnas y sus respectivas bases. Sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros también. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7,5 metros de longitud. Y allí habrá 7 columnas de base. Bueno, qué bien. Vamos a ver entonces esto del capítulo, sobre todo del 9 en adelante. El atrio, que nos dice, es el patio donde la morada está ubicada. El atrio, ¿verdad? Ahí está ubicada. Presumiblemente en su centro, pero no tenemos información precisa de esto, y que se delimita por medio de cortinas sostenidas por las columnas con ganchos y bases de bronce. 50 metros de largo, decíamos, o 45 por 25 metros de ancho, ¿verdad? Su entrada estará cubierta por una cortina que ocupa el centro del lado oriental. El atrio establece el siguiente espacio de santidad, el espacio de santidad antes de llegar. Qué hermoso. Después de los 2 primeros lugares de la morada. Ahora miremos del 20, ¿verdad? El cortinado primero. Para la entrada del atrio también te pone un cortinado de 10 metros de largo, hecho de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino, reforzado también, rescamado. Hará las veces de puerta. Este cortinado colgará de 4 columnas apoyadas sobre 4 bases. Todas las columnas que rodean el atrio estarán unidas por varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio tendrá 50 metros de largo, por 25 de ancho y 2,5 de alto. Todas sus cortinas serán de lino fino reforzado y sus bases serán de bronce. Los utensilios para el servicio litúrgico de la morada, lo mismo que sus estacas y las del atrio, serán también de bronce. Entonces aquí hasta el 20-21 después nos habla: ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el candelabro. Ahí está el aceite que nosotros ya hemos hablado bastante, a fin de alimentar de forma constante la lámpara. Aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto perpetuo para todas las generaciones de israelitas. Y bueno, esto es tan importante que nosotros sigamos
meditando un poco y después vamos a seguir explicando un poco más, ¿verdad? Todo este significado tan importante. Pero mirando así como síntesis, aquí nos está describiendo el templo de Jerusalén, como será después posteriormente, que seguirá estas medidas. Y por otra parte también, al describir el templo de Jerusalén, nos está diciendo lo magnífico y lo luminoso que es Dios y que necesita manifestarse de esta manera, a través de estos signos. Lo grandilocuente, lo todopoderoso está en ese lugar. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñande Yara Ñe para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo con más Ñande Yara Ñe, queridos amigos. Estamos reflexionando este capítulo 27. Miremos un poco del versículo 20 al 21, estos dos versículos muy interesantes. Parecen estar fuera de lugar aquí, ¿verdad? Porque te habla de que tiene que ser de olivo machacado y que vienen aquí los hijos de Aarón, etcétera, etcétera. Se esperaría que estuviesen ubicados junto a la descripción de la lámpara en todo caso. Y claro, te habla del aceite, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aparece recién aquí en este capítulo. Quizá
Esta información se da aquí porque siendo el aceite un elemento accesorio y que se consume, se buscó separarlo de la descripción de la lámpara, que podría tener un valor propio más permanente. Tal vez por eso, bueno, el aceite como tal, ¿verdad?, que se quema y una vez que se quemó, ¡opa!, lleva. La lámpara, por otra parte, el valor perpetuo, que significa el ser iluminados, decíamos, y eso solamente está en el templo, ese lugar donde Dios te ilumina. Entonces, de cualquier manera, es extraño, ya que tal como allí vimos, la lámpara era la primera instancia, en primera instancia, un objeto práctico, ¿verdad? Y sin atribuciones así estos particulares, ¿verdad?, de estos particulares, sino que el sentido más bien teológico que después el autor sagrado le está queriendo dar. La lámpara como sí, ¿verdad? La lámpara como sí, que te ilumina, eso es, no tanto como un valor particular. A esta dificultad debemos agregar que este es un texto que no se repite después posteriormente, esto que nosotros leemos aquí, ¿verdad?, sino recién en el Levítico 24, del 1 al 4, lo cual hace suponer que fue agregado en un segundo momento de la redacción. Entonces, esto del aceite. En resumen, debemos decir que la intención a la hora de ubicar la instrucción sobre el aceite en este lugar no nos resulta clara y genera más interrogantes que respuestas. Tenemos más interrogantes que respuestas. Aquí es un poco difícil, ciertamente que hay un símbolo, que es eso, el hecho de consumirse, que también un significado interesante, que el aceite de por sí se consume, y recién nos estaba diciendo cuál es el valor particular del aceite. Primero, que para iluminar necesitas también el aceite. Más adelante en el Nuevo Testamento nosotros lo vamos a interpretar de otra manera, o dándole también la misma importancia que podemos encontrar aquí en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes, verdad? Unas que llevan, las prudentes y las necias, unas llevan aceite y las otras no llevan aceite. Es decir, el elemento para ser iluminados es este elemento principal y básico, que es el aceite en ese tiempo. Las lámparas, te dicen luego también que tiene que llevar la lámpara, y sin embargo estas necias, por ejemplo, no llevan el aceite. Quiere decir que para ser iluminados también nosotros necesitamos recargarnos continuamente, tener nuestro aceite, porque o si no, después nos vaciamos también nosotros como personas. No es que en una sola vez nosotros ya conseguimos todo. Es decir, que el templo también está figurando aquí, te está diciendo claramente que derecho te ven a Juana, con tu aceite. Tal vez nosotros hoy incluso podríamos utilizar otros signos, ¿verdad?, que tal vez nos hable mucho más, pero que nos dice la misma cosa. Yo suelo utilizar, por lo menos cuando hablo con la gente, le digo, ¿verdad?, yande coñico te ve la arejola tu paope, maná la arejola tu paope, que tu hanguay share recarga, aquí te habla del aceite, ¿verdad? Entonces yo le digo, es como entrar a una gasolinería, ¿verdad?, ahí donde te va, ¿qué bebes? Entonces va el MNG de gasoil, el de vehículo, el MNG, alanden de eco y no la combustible, hoy cota vende vehículo, y jare pitata tapere, necesitas cargar tu combustible, tu nafta, tu gasoil, tu gas, lo que sea, lo que vos utilices en tu vehículo. O pecha ve indígena. Ya tiene ahí cote vea, lleva peñan de yara, ya manejana, cada semana de carga. Ambugla de gastado, bebé, haré bebé. Pero necesitas cargar, porque si no, no podés seguir tu camino. Termina, tapecuare pitata. ¿Cuántos cristianos nos quedamos petapecuare lleva? ¿Y por qué nos quedamos por el camino? Y justamente porque no nos abastecemos. Aquí te habla del aceite que necesitamos. Esas vírgenes prudentes, dice que tenían su reserva, porque necesitamos recargarnos continuamente. Las necias, recién ahí, a mitad de camino, como decíamos, ahí se dan cuenta que había sido, no siempre eran fieles y se olvidan y dejan de lado, y ahí a la mitad de camino les falta.
a Pepe un mañana y ve, grubio hoy ya doy coge mal el vehículo. Entonces, bueno, a ojo allá y se van ahí, a ver, cargame un poquitito aquí en mi bidón, ¿verdad? En mi ese gasoil, ajatamos y la semba grube. Tarde llegaste tarde, porque después vienen y golpean, ¿verdad? De esas necias. Desde adentro dice que sale una voz, escuchan, ¿quiénes son? Y nosotros que somos los que te estamos esperando, se cerró la puerta, dice. El Evangelio, eso dice, ya Nuevo Testamento, una relectura de todo esto. Y bueno, esto es importante, la instrucción, ¿verdad? De que el aceite debe hacerse de olivas preparadas y puro, ¿verdad? Puro, entonces cargarse desde Dios. No es simplemente a oídas, escuché, daye, oye, endaye. No, vos tenés que ir al templo, tiene que ser puro. Aarón y los hijos encenderán las lámparas, encenderán esas lámparas. Aarón, que está representando justamente nada más y nada menos que el sacerdocio. Y puroiteare guaynabe. Y esto adelanta la referencia a la unción también de Aarón y sus descendientes. También aquí. Recuerden que Aarón representa a la línea sacerdotal. Hasta ahora no hablamos mucho de Aarón. A pesar de que ya apareció allá para las plagas que le acompaña a su hermano, eso era también para darle la fuerza y la potencia de que el sacerdocio te va a hablar no simplemente de una, como dicen esos hermanos separados, ¿verdad? Una interpretación libre, como vos querés, como se te ocurrió ahora. No, aquí te dice que Aarón en todo momento le acompañó a su hermano Moisés. Ahí le tienes a tu hermano, le dice Dios mismo, y le presenta. Y bueno, y le hace caminar, e incluso le hace hablar a Aarón en muchas circunstancias, ¿verdad? En que no habla Moisés, porque él es tartamudo, parece, según ahí, ¿verdad? El Éxodo te indica. Y bueno, esto también es importante. Refuerza la idea de que durante la noche la luz de la lámpara debía brillar en la morada en sustitución de la luz natural. En todo momento tenemos que dejarnos acompañar entonces por esa fuerza y por esa luz que nos hace salir de la oscuridad. La luz natural es Dios mismo, pero después necesitamos también ante nuestra oscuridad ser iluminados. Volvemos enseguida con más. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio, encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos compartiendo con la fraternidad de los pobres de Jesucristo. Y ellos, en este trabajo tan hermoso de acompañar a los toxicodependientes, nos presentan un lindo proyecto, un programa que están acompañando a través de esta misión Sed Sobrios. Entonces queremos escuchar, Fray Romero, un mensaje para los jóvenes, para las familias, sobre todo cómo también ellos pueden contactar, porque como estábamos diciendo, muchas veces tenemos estos problemas bastante, ¿verdad?, aquí en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces, Padre, por sobre todo, lo más importante de nuestro mensaje, para que se esclarezca más todo, es importante decir que esto sucede todo dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que tiene, está fundado, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, y que entonces tiene esa fuerza, ¿verdad?, ese impulso por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, yo animo a las personas para que puedan levantarse, ¿verdad? Levantarse de entre los muertos, como dice Jesucristo, ¿verdad?, para volver a la vida, porque esto es lo que nosotros vivimos y nuestros ojos están viendo, ¿verdad? Y estamos ahí caminando juntos, y animo a los jóvenes, personas que puedan decir sí, como estos jóvenes, que puedan confiar, que puedan levantar la bandera de la fe, ¿verdad?, para que después, al ser transformados, puedan convertirse en obra, así como muchos de los jóvenes, tanto de nuestra comunidad como de otras comunidades, también están caminando, ¿verdad? Y para que puedan tener esa fortaleza, para que puedan abrir los ojos a lanzarse, ¿verdad?, más allá, a lanzarse, a salir del lugar donde está, para que puedan sacudirse. Y todo eso comienza con como siempre las madres paraguayas hacen, ¿verdad?, que confían más allá de todo, y que son las primeras que muchas veces le sacan del infierno a sus hijos, y que creen en de una vida nueva, ¿verdad?, en renacer, en comenzar de nuevo. Y estamos invitando a las personas para que puedan buscarnos, para que puedan contactarnos, para que puedan preguntar, acercarse, ya que estamos cerca, estamos en Paraguay, en Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Lambaré, donde están las hermanas, y Piribebuy. Entonces, para que puedan conocer de qué se trata. Es importante conocer, ¿verdad?, para poder un poco sacar las conclusiones, hacer parte, aportar, para que podamos juntos como iglesia salir adelante. Nuestro número de contacto en la granja es del 0985-457-843, ¿verdad? Que nosotros ponemos ahí en las pantallas también, para que la gente llame. La cuestión del aporte, cómo la gente está ayudando, aporta, porque ustedes viven de la providencia prácticamente, ¿verdad? Sí, así es, Padre. Entonces, ahí es donde la presencia, ¿verdad?, la mano providencial de Dios está con nosotros, Padre. No podemos quejarnos. Como yo siempre digo a los hijos en la granja, ¿verdad?, si ustedes vienen acá y van a pasar necesidad como pasan en la calle, entonces, ¿de qué sirve acogerles? Entonces, yo como paraguayo siempre digo, ¿verdad?, no va a faltar nada. Si falta, yo voy a buscar. Preocúpate por tu tratamiento. Entonces siempre hay puertas abiertas. Dios siempre va sorprendiendo en este tiempo, ¿verdad? Dios siempre sorprende con eso, con su mano lleno de providencia, cuando nosotros ni siquiera estamos buscando personas a veces que se acercan, que nos llaman, que dicen, vamos, te voy a dar tal cosa, una ropa para los hijos en el frío, por ejemplo, ¿verdad?, una gorra, una media. Entonces todo cuenta para nosotros. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fray Romero. Vamos a escuchar un poco aquí el testimonio de Alex. Y eso que decía Fray Romero es tan importante. Ahora que estamos también transmitiendo y dando a conocer, ¿verdad?, que ustedes están, y nosotros ponemos los números donde se tienen que contactar. Porque si ellos viven de la providencia, quiere decir mala providencia. Añanteco la providencia.
¿verdad? O sea, Dios que actúa a través de ¿quién? A través de su pueblo, a través de cada uno de nosotros que estamos mirando. Y aunque sea tener 5.000, y por decir así, siempre les sirve para que se pueda ir sumando. Bueno, Alex, ¿qué nos contás entonces como un testimonio para la gente, para la familia? Bueno, primero me voy a acomodar bien, me parece. Yo quiero dar, ¿verdad? Hacer lo que es mi misión, ¿verdad? Animar a aquella persona que está pasando esta situación. Quiero decirte a vos, ¿verdad? Que estás pasando esto, que no estás solo. Yo sé que en ese estar donde vos estás pasando, sé que te sentís solo. Yo quiero decirte ahora que vos no estás solo. Yo pasé lo mismo, yo sé lo que sentís, sé lo que vivís. Y te animo a que te levantes. Te animo a que te despiertes. Te invito a que vengas, participes con nosotros. Si vos estás pasando esta situación, vení. Si vos tenés un familiar y estás buscando ayuda, contactá con nosotros. Nosotros te vamos a dar la mano. Vamos a buscar la forma de cómo salir de esto. Pero eso sí, decirte que no estás solo. Porque eso yo, padre, sentía cuando yo estaba en este mundo. Sentía que no valía nada. Sentía que era una persona denigrada. Justamente porque la sociedad mismo. Una problemática que nos agarra a todos. Agarra a la familia, agarra a la sociedad. Afecta en todas nuestras áreas de la vida. Y yo sé, es doloroso. Yo me empiezo a quebrar y ya es por la emoción, ¿verdad? Claro. Y hoy yo disfruto mi vida. Hoy puedo decir con sinceridad que soy feliz. Y que sí se puede mantenerse limpio, sí se puede salir de esta situación. Y fuerza, no estás solo. Muy bien, gracias Alex. Y vos, Mario, sí, de ahí te, Mario, y a mí un mensaje para nuestra juventud, para los papás, la familia. Y bueno, yo como adicto en proceso de recuperación te digo a vos, ¿verdad? Que es difícil. Es difícil muchas veces, ¿verdad? El reconocer, el admitir que somos impotentes a la dependencia química. De cierta manera es difícil decir yo soy un drogadicto. Pero se torna más fácil cuando vos empezás a conocerte. Se torna más fácil cuando vos le das chance a Dios obrar en tu vida. Entonces nosotros lo que te podemos brindar, ¿verdad? Es aquella ayuda, ¿verdad? Que vos estás precisando, que estás necesitando, que es el conocerle a Dios para poder conocerte a vos. Nosotros pasamos por lo mismo que vos hoy día estás pasando, lo mismo que está hablando nuestro hermano Alex. Todos pasamos por ese abismo, por ese estar solos, el de no saber quién me entiende, mamá y papá no saben lo que es mi lucha. Todos pasamos por esa temible soledad que muchas veces nos lleva a tomar decisiones incoherentes, hasta atentar con nuestra vida misma. Entonces yo te animo, ¿verdad?, de que te acerques a nosotros, que sí es posible, que hay un Dios que todo lo puede, que renueva y hace nuevas las cosas. Vení, animate, ahí tenés nuestros números, tenés herramientas suficientes para salir de donde vos estás. Lo importante y lo esencial es que vos salgas de tu comodidad y empieces a buscar. Y acá estamos para vos. Muy bien, muchas gracias, Mario. Vamos a escucharle entonces a Héctor. Bueno, padre, así mismo también, como vos dijiste, ¿verdad? En esto no existe lógica, ¿verdad? No existe exorcismo, no existe una lógica específica que te pueda sacar de esto. Más que, así como dijo el compañero Mario, ¿verdad? El primer paso es tener aceptación. Luego el resto viene por añadidura de Dios. Entonces, un pequeño y gran consejo. No va a ser fácil, pero va a valer la pena que luches con nosotros. Qué bien, gracias Héctor. Y a la hermanita, entonces, sobre todo que están para las chicas también, aunque decía que son más complicadas, decía la hermanita, y entonces tenemos que trabajar más entonces para eso. Pero hay chicas también que están metidas en esto. Sí, la verdad que padre, hay muchas mujeres. Solo que las mujeres somos un poco más autosuficientes y es más difícil querer aceptar que estamos en el fondo del pozo y que no podemos salir. Entonces esa es la mayor dificultad de las mujeres, no pueden aceptar que bueno, están muy mal y que necesitan ayuda. Pero el mensaje que yo quería dejar en esta tarde es también para los padres que muchas veces tienen miedo
de arriesgarse, tienen miedo de tantas cosas, de dejar a sus hijos, de sus seguridades, tienen mucho miedo de tantas cosas, pero padres, suelten a sus hijos, porque muchas veces nosotros creemos que ayudamos, pero no ayudamos, pensando que protegiéndole, ellos necesitan ayuda. Entonces, joven, mujer, varón, pero especialmente a vos, mujer, que crees que no necesitas ayuda o que quien sabes podés hacerlo sola. Tenés una mano amiga, tenemos nosotras las hermanas que podemos ayudarte, el propio Dios que extiende su mano para ayudarte. Entonces, no tengas miedo de venir hasta nosotros, nuestro número está aquí en pantalla. También tenemos en nuestro sitio en el Facebook, que es Misión Set sobre Asunción. Acércate, manda un mensaje. Si tenés mucha vergüenza, comunícate con nosotras directamente y nosotros vamos a ayudarte. Muy bien, muchísimas gracias. Concluimos con una lectura siempre del pasaje del Evangelio. Al final yo les voy a pedir hacer una oración también para que podamos rezar juntos por nuestras familias, rezar juntos por los jóvenes sobre todo. Y tomamos de la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Esta es una carta maravillosa, ¿verdad?, de Pablo, que se le encuentra con todo ese fervor y entusiasmo hablando a la gente. Y nos dice Pablo así: Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable a lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Entonces, queridos padres, queridos jóvenes, aquí nosotros vemos que no es aquí solamente el saber o la autosuficiencia, como decían también ellos, para salir de ciertas situaciones o problemas. Es Dios verdaderamente el que nos da la fuerza y el entusiasmo, y en la medida en que nosotros sabemos leer, discernir, nos ayudamos como comunidad también, podemos, aunque parezca que sea una cosa pequeña, aunque parezca que sea una cosa vil, por decir así, sin embargo se puede hacer tanto. Pero para eso es importante la koinonía, es decir, esa comunión, ese escuchar la voz de Dios que habla en ese pobre, en ese que está necesitando, y también en aquel otro que tal vez no es el más sabio del mundo, pero sin embargo puede hacer mucho por los demás. En esa ayuda, en ese pasar la mano al que necesita. Y bueno, vamos a escucharles entonces también a ellos que nos quieren rezar ellos con nosotros. Vamos a aprovechar, ¿verdad?, de esta oportunidad tan hermosa para que podamos así juntos ofrecer, ¿verdad?, al Señor esta oración por todas las familias, por todos los jóvenes y sobre todo por aquellas personas que más necesitan verdaderamente de una ayuda del Señor. Yo coloco mi mano en la tuya y uno mi corazón al tuyo, para que juntos podamos hacer aquellos que solo no consigo. Concédeme, Señor, la serenidad necesaria para aceptar las cosas que no puedo modificar, coraje para modificar aquellas que puedo, y sabiduría para distinguir una de las otras. Fuerza, solo por hoy funciona. Fuerza, solo por hoy funciona. Fuerza, solo por hoy funciona. Piedad redentora de Cristo, danos la sobriedad. Muy bien, entonces muchísimas gracias a estos jóvenes que comparten con nosotros algo muy profundo de esta espiritualidad que ellos viven, ¿verdad? Sobre todo porque cuando nosotros tocamos una realidad, es la fuerza de Dios que nos levanta. Y desde ahí nos entusiasmamos verdaderamente para que podamos hacer tanto bien al que más necesita. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos
visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a la Feria de Oportunidades. Asimismo, Padre, domingo 28 de julio encontrarás de todo, así como ropas, calzados, plantas, gastronomía, libros y muchas cosas más. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret, desde las 10 horas hasta las 17 horas. También les invitamos a exponer en la Feria de Oportunidades. Comuníquese al 0981 50 50 36 para más información e inscripción del stand. Con su participación, usted nos está ayudando a la Fundación Ñandeyara Ñe'e para que sigamos evangelizando a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Que el Señor les bendiga a todos y nos encontramos próximamente en el Polideportivo del Colegio Virgen de Nazaret. Que Dios les bendiga a todos. Feria de Oportunidades de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Queridos hermanos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando este capítulo 27 del libro del Éxodo. Y aquí esta última partecita, ¿verdad? Decíamos sobre la instrucción de que el aceite debe hacerse de olivas prensadas y puro, y de que Aarón y los hijos encenderán las lámparas cada atardecer. Adelanta la referencia a la unción de Aarón, ¿verdad? Como sacerdote, esto será importante, y sus descendientes. En otras oportunidades también, ¿verdad? Ya hemos visto siempre la importancia, ¿verdad?, de la unción. Y refuerza también la idea de que durante la noche la luz de la lámpara debía brillar en la morada en sustitución de la luz natural que probablemente se colocaría entre las cortinas para iluminar el interior de la morada. Qué importante es todo entonces aquí el aspecto de la luz que ilumina, la luz entonces, ella es Haweya Ye'i. ¿Por qué tenía que estar la lámpara en el templo? Entre los otros elementos, también instrumentos que están en el templo, ¿verdad?, que Dios mismo le está pidiendo, porque la lámpara significa la iluminación, estar iluminados por Dios. Sino que justamente estamos en esta luz que proviene de la fuerza y de la gracia de Dios. Ir al templo, estar en el templo es dejarse iluminar. Y aquí te va describiendo, ¿verdad?, toda la riqueza de lo que significa esta construcción del templo. Por lo tanto, nosotros decíamos, en resumen, debemos decir que la intención a la hora de ubicar la instrucción sobre el aceite en este lugar no nos resulta tan clara por una parte, pero nos da esta explicación, que es, me parece, la más idónea y la más importante para nosotros, a pesar de que no tenemos todos los detalles. El hecho de que la lámpara es el alimento para la luz, porque apenas desaparece este alimento, ¿verdad? Cuando se está encendiendo,
se va derritiendo. ¿Qué pasa después? Y bueno, termina. Una vez que terminó, la cera esa de la vela, también termina esa vela, ¿verdad? Entonces vos tenés que ir renovando. Renovando la tainde. Aquí te está hablando, no depende de la tainde, sino que vos tenés que ir metiendo un poquitito aceite. Dame aceite a mi lámpara, Señor. Hay una música muy interesante, ¿verdad?, en que nosotros también vamos hablando y vamos describiendo de esta manera. Pero cuando nosotros describimos eso, ¿verdad?, en esta forma muy interesante de hablarnos de la lámpara, hablarnos del aceite, nos está diciendo un camino también. Un camino que cada cristiano, un camino que cada uno de nosotros debe realizar en su vida. Diga tú, y entonces ñandela ya pues tanto bebejina ya es que ya recibimos todo, ¿ok? Tenemos ir la aceite mío, bebé. Si vos no pones aceite, ¿qué pasa? Y si vos no pones aceite también, esa luz termina, esa luz se apaga. Y cada cristiano es responsable, ¿verdad?, de cargar y cargar y cargar. Todo esto que nosotros estamos haciendo a través de los medios de comunicación, todo lo que nosotros estamos haciendo a través también de la radio, la televisión y también en forma presencial de los cursos bíblicos, esto tiene que ser para nosotros momentos en que tenemos que recargarnos espiritualmente. Esto es cargarse de energía, esto es cargarse en positivo, cargarse y mirar y decir, bueno, el Señor verdaderamente nos da esta posibilidad a pedir por la interés, entonces cuando haya güero guatalle, para allá po, peja hoy potaba, a peu y veñan de icatuta veñame estamba y pona mía, veñan de la pichacuera penguana, nuestras comunidades. Si nosotros no lo entendemos desde este punto de vista, después será muy difícil comprender de un aspecto de servicio y de compromiso real con la gente y con todo lo que nos rodea. Y bueno, así entonces estamos concluyendo, queridos amigos, este capítulo del Éxodo, el capítulo 27. Vamos a continuar después con el capítulo 28. Pero ahora quisiera aprovechar, ¿verdad?, para agradecer en primer lugar a todas las personas, a todos los auspiciantes que nos ayudan continuamente para que nosotros podamos seguir alumbrando, justamente alumbrando, porque PNP Moya Vejina ese aceite, ¿verdad?, ese aceite para que la lámpara siga alumbrando. Si nosotros de cierta forma, como fundación Ñandeyara Ñe, como personas que nos entusiasmamos por una parte para seguir evangelizando a través de los medios de comunicación, si nosotros no les tuviéramos a ustedes sería muy difícil, porque siempre todo cuesta también económicamente. Pero yo no quisiera centrarme simplemente en el aspecto económico, sino que también en esa fuerza y en ese deseo que ustedes tienen y que nos acompañan continuamente. Ahí ustedes tienen siempre el número de nuestra fundación, los que quieran de cierta manera seguir apoyándonos, seguir ayudándonos, entonces todos somos bienvenidos a esta gran familia Ñandeyara Ñe. Bebé ya recogen la ñande número, lleva 0981 50 50 36. Ustedes llamando a ese número, nosotros también podemos seguir así en las redes, podemos seguir en Instagram, en Facebook y en todos los otros medios de comunicación que llega a la masa, porque hoy en día tenemos que llegar así, tenemos que hablar a las masas, a todos. Apeya entonces ya echaña endú, apeya punu ñamindu y desde ahí podemos comprometernos cuando entendemos que el Señor nos llama y cuando entendemos así lo que el mismo Pablo nos dice, ¿verdad? Y él mismo hace su reflexión. Ay de mí si no evangelizara. Entero betea y todos tenemos que sentirnos evangelizadores también en este camino de salvación. Y bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición del Señor, que el Señor pueda seguir cargando nuestras lámparas con su fuerza y esa esperanza que como cristiano nos hace vivir en la autenticidad del seguimiento suyo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes,
permanezca en la familia de ustedes, que bendiga nuestro Paraguay, que bendiga nuestra iglesia y que nosotros nos podamos sentir también responsables en este camino, alimentándonos, fortaleciendo y recargando siempre con ese aceite que el Señor nos regala. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a ver próximamente con Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por